amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Hebreos capítulo 3. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de ti, Padre, de luz, de sol. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor, por tus cuidados. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros, aunque muchas veces no lo merecemos. Pero gracias por tu infinito amor y tu infinita paciencia. Perdónanos, Padre, por favor, por nuestros pecados, por nuestros tropiezos. Guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Deseamos agradarte, servirte en la forma que tú deseas que lo hagamos, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo para poder hacerlo siempre de esa manera. Ayúdanos siempre que tomemos las decisiones o acciones en nuestra vida diaria. Lo hagamos basado en tu guía, en tus enseñanzas, en tu palabra, Padre. También te pedimos que nos guíes hoy con el entendimiento de tu palabra, de tus enseñanzas, porque deseamos hacer nuestras tus palabras y vivir y ver las cosas en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, aquí Pablo lo que nos quiere decir es que Jesús es mucho más importante, como ya nos había dicho antes, mucho más importante que cualquier ser humano, que cualquier ángel. Y cuando está hablando ahora, nos está especificando que también es mayor que Moisés. ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Por qué estaba explicando y diciendo que Jesús es mayor que Moisés? Obviamente, nosotros lo sabemos porque Jesús es el Hijo de Dios y es mucho mayor que cualquier hombre sobre la tierra y de cualquier ángel en el cielo, ¿verdad? Pero Pablo necesitaba explicar esto para poder darles a entender que los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés no era algo que nos iba a llevar a la salvación, sino que solamente necesitábamos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces muchos hebreos no creían en esto, no creían en Jesús, no creían en el Mesías. Y entonces ellos decían que tenían que seguir con sus tradiciones como lo hacen hasta el día de hoy, con la circuncisión, que es el pacto que ellos tienen con Dios. Pero eso, desde el día que Jesús vino y murió por nosotros, ese pacto ya no va más, ¿verdad? Porque Jesús creó un nuevo pacto, no solamente con los judíos, sino con toda la humanidad, con todo el mundo, con todo ser humano. Entonces, eso es lo que estaba tratando de explicar Pablo y por eso especifica que Jesús también es mayor que Moisés. Nosotros lo sabemos, pero él deseaba que los judíos también se dieran cuenta de esto y empezaran a amar realmente la verdad que es que gracias a Jesús somos salvos. Porque los cristianos que estaban aquí, los hebreos cristianos que vivían aquí, muchas veces tenían, ¿cómo se dice? Tenían una espiritualidad muy alta, ¿verdad? Estaban avanzando muy bien y de momento a otro al escuchar estas cosas que los otros decían, que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir las leyes de Moisés, como que otra vez retrocedían y comenzaban a ser como cristianos que recién están empezando, cristianos que recién están conociendo la palabra. Entonces Pablo quería reforzar esto y ayudarlos a permanecer con una fe firme y no dudar de lo que ya saben, ¿verdad? Que solamente la única forma de poder tener vida eterna es a través de Cristo Jesús. Y esto sucede hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, como sabemos, hay muchos judíos, especialmente los ortodoxos, que no creen en Jesús, que todavía están esperando la llegada del Mesías. Pero como también está escrito aquí en las Escrituras, el día va a llegar el momento en que ellos se van a dar cuenta que Jesús
es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el libertador y que Él ya vino. El día entonces que ellos, los judíos ortodoxos, acepten a Jesús como su Salvador, es el día que Jesús vendrá. Entonces, esta es una de las señales más que tenemos de cuándo será el día, el momento que Jesús venga. Muy bien. Entonces, Pablo dice así: por lo tanto, hermanos míos, que Dios ha apartado para sí, Dios ha separado para sí. Nosotros, los que hemos sido escogidos para ir al cielo, debemos pensar ahora en Jesús. Como en Jesús, como apóstol y como su sumo sacerdote de nuestra fe, ¿verdad? Es a Él a quien le debemos ser libres, es a Él a quien le debemos ser justificados ante nuestro Padre. Entonces, Él es como nuestro guía, ¿verdad? Es nuestro guía espiritual, es Jesús. Nuestro guía espiritual y, como dicen, como apóstol, a quien debemos seguir, a quien debemos escuchar. Entonces dice, debemos ver a Jesús no solamente como nuestro hermano, sino como nuestro guía, ¿verdad? Como nuestro apóstol, como nuestro sacerdote de nuestra fe, porque es el único a quien debemos seguir. Es el único perfecto. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre y nos enseñó a cómo hacer para poder agradar a nuestro Padre. Entonces, no necesitamos realmente de personas especiales o espectaculares, ¿verdad? Solo basta que nuestra fe se base en lo que Dios hizo por nosotros, en lo que Jesús hizo por nosotros, y vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos muestra, porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro apóstol en la fe, ¿verdad? Qué maravilloso. Luego dice, pero Jesús tiene mucho mayor gloria que Moisés, porque siempre el que construye una casa tiene más gloria que la casa misma, ¿verdad? Y muchos podrán construir casas, pero Dios es el arquitecto de todo cuanto existe. Y esto nos va a ayudar un poco más a entender, porque muchos quizás se estarán confundiendo, pero si Dios creó el cielo y la tierra, ¿cómo creó también Jesús? Entonces, Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que vemos, y lo hizo junto con Jesús, porque Dios le dio junto con Jesús, juntos hicieron la creación, el cielo, la tierra, las plantas, los animales, ¿verdad? Los dos. Entonces, aquí dice, y voy a volver a repetir, Jesús tiene mucho mayor gloria que Moisés. Eso ya lo tenemos claro, porque Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, porque siempre el que construye una casa tiene más gloria que la casa misma, ¿verdad? El que construye una casa tiene más gloria que la casa misma. Por decir, Pablo, por ejemplo, nos dijo que había conocido a Onésimo, ¿verdad? Que era un esclavo de Filemón. Entonces, Onésimo no era esclavo todavía. Digo, era esclavo, pero no era cristiano. Y al conocer a Pablo, se volvió cristiano, ¿verdad? Entonces, al volverse cristiano, el mérito no va para la casa, que vendría a ser Onésimo, sino para el que ayudó, que sería Pablo. En este caso, Pablo solo actúa y hace de acuerdo a Jesús, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hacemos también es gracias a que Jesús nos guía, nos ayuda y nos enseña cómo ayudar a los demás, cómo llegar a los demás. Entonces, realmente el que hace todo, ¿verdad? Es a través de Jesús. Entonces, la casa vendríamos a ser nosotros. Y Jesús vendría a ser el que nos construye, ¿verdad? Pero ¿quién es el arquitecto de todo? ¿Quién es el que piensa en todo?
¿Quién es el que ya determinó las cosas como tienen que ser? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre determinó y escribió exactamente cómo iban a ser las cosas. Y Jesús las acató y a través de Él nos guía y nos ayuda para poder llegar al Padre, ¿verdad? Entonces Jesús ayuda a construir esas casas que somos nosotros. Y hablando espiritualmente, Jesús es nuestro guía. Jesús es el que nos ayuda, es nuestro camino, es la única forma de llegar al Padre. Entonces, solo a través de Jesús podemos llegar al arquitecto de todo, que es a nuestro Padre Celestial. Entonces, luego Pablo dice, en cambio, Cristo es el Hijo de Dios y como tal tiene plena autoridad sobre la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Aquí nos explica también Pablo. Y nosotros los cristianos somos la casa de Dios. Nosotros somos las casas, nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Dios no quiere un lugar, no quiere un lugar porque lo que nos quiere es a nosotros. Quiere que nosotros le sirvamos. Quiere que nosotros le agrademos. Quiere que nosotros lo oremos. Quiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Nosotros, ¿verdad? No necesitamos un templo para hacer la voluntad de Dios. Él no quiere templos ni espacios. Él nos quiere a nosotros. Quiere que nosotros actuemos en la manera que Él nos pide, demostrando cuánto le amamos, que ponemos a nuestro Padre siempre primero antes que nada, mostrando amor y respeto hacia nuestro prójimo, porque Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero sabemos que también para eso debemos amarnos primero nosotros, para poder amar a los demás. Entonces, creo que está bastante claro, ¿verdad? Creo que está bastante claro y espero que para estos judíos hebreos que estaban titubeando un poco, tambaleando un poco, les haya dejado bastante claro con las explicaciones de Pablo. Entonces, nosotros somos la casa de Dios. Todos los cristianos somos la casa de Dios y Él vive en nosotros. Porque recordemos que desde que somos cristianos, que decimos que somos cristianos, entonces nacemos de nuevo, en un cuerpo nuevo, y nacemos limpios de pecado, libres de pecado, listos a servir al Padre y hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer, ¿verdad? Entonces, Cristo puede vivir en nosotros y nosotros podemos vivir en Él y por eso podemos ser parte de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces luego dice, y Él vive en nosotros. Qué maravilloso. Por eso, si Jesús vive en nosotros, nosotros tenemos que comportarnos a la altura porque Jesús está dentro de nosotros. Tenemos que comportarnos en la manera que Él lo merece. No debemos hacer daño ni a nuestra mente, ni a nuestro corazón. No debemos hacernos daño ni física ni espiritualmente, ¿verdad? Luego dice, y llenarnos más bien siempre de cosas positivas. Sí, y esto es, dice, y Él vive en nosotros. Como Cristo es tan superior, el Espíritu Santo nos dice que si hoy escuchamos su voz, no debemos endurecer el corazón como lo hicieron los israelitas. Porque ya sabemos que los israelitas fueron liberados, ¿verdad? Ellos pidieron y fueron liberados de Egipto. Pero estando en el desierto, Dios los protegía en el día con una nube para que sepan a dónde tienen que moverse y si deben seguir quedándose ahí o no. Y por las noches los protegía con una columna de fuego para que no tengan frío, porque en el desierto en las noches hace mucho frío. Pero Él siempre los estaba cuidando y protegiendo. Y no era algo que ellos solamente sentían, sino que podían ver a la columna de fuego dándoles calor. Y que ese era Dios mismo quien estaba ahí cuidándolos, protegiéndolos, ¿verdad?
Luego cuando tenían hambre, todos sabemos que Dios les daba el maná. Ellos no tenían que trabajar por eso, solamente tenían que salir de sus tiendas y poner y recoger, que era como cereal, como avena. Recoger el maná y llevarlo a sus cestas y con eso preparaban todo lo que necesitaban. Pero aún así ellos no eran agradecidos, siempre deseaban más, siempre querían más, nunca estaban contentos con lo que Dios hacía por ellos. Y siempre estaban buscando la oportunidad de hacer cosas negativas. Y sabemos que ellos tuvieron su castigo. Entonces lo que nos dice aquí, que no cometamos esos errores que ellos hicieron. Dice, sin embargo, dijo el Señor, me enojé con ellos porque miraban a todas partes menos a mí. Oh, ahí están adorando una virgen, vamos a adorarlo. Oh, ahí están adorando un santo, vamos a adorarlo. Oh, ahí están adorando la diosa, no sé, Nefertiti, vamos a adorarlo. Entonces, cualquier cosa era mejor que adorar al Padre, que mirar al cielo y acercarse a Jehová. ¿Quién los liberó de los egipcios? ¿Quién les daba de comer? ¿Quién les daba agua? Gracias a quién tenían vida. Era Dios. Pero ellos no valoraban eso y siempre estaban buscando otras cosas que hacer o a quién agradar. Tan errados y tan equivocados. No cometamos los mismos errores. Aprendamos de los errores que ellos hicieron y no seamos así. Aprendamos nosotros a ser agradecidos con nuestro Padre. Agradecer todas las mañanas por todo lo que nos da. Porque sabemos que Él siempre está con nosotros. Y Él tiene nuestras manos, nuestra vida está en sus manos, en control de todo. Entonces dice, sin embargo, dijo el Señor, me enojé con ellos, porque miraban a todas partes, menos a mí. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo se debe haber sentido nuestro Padre? Muy defraudado, muy decepcionado. Si aquí en la tierra uno mismo como padre a veces damos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces nos tratan mal, nos responden en una manera que no debería, o hacen cosas que no son las que deberían hacer, las que hemos enseñado. Y eso nos defrauda mucho, nos causa mucha tristeza, mucho dolor. Imagínense a nuestro Padre amado también. Cuando Él tanto está velando por nosotros, cuidándonos, enseñándonos con su palabra. Y luego veamos nosotros y hacemos todo lo contrario que nos dice. Qué defraudado y triste también se debe sentir. Y se debe haber sentido en ese momento. Por eso es importante, amigos, hermanos, que no cometamos los mismos errores. Valoremos de lo que realmente es importante. Y vivamos la vida en la forma que agrada a nuestro Padre. Él es todo para nosotros. Gracias a Él estamos aquí y somos quienes somos. Si no fuera por Él, no podríamos ni respirar. Aprendamos a valorar todo lo que nuestro Padre hace por nosotros y aprendamos a ser más agradecidos. Entonces, dice, Dios se enojó mucho, ¿verdad? Con ellos, porque miraban a todas partes, menos a mí. Y en consecuencia, jamás encontraron el camino que yo quería que siguieran. Recordemos que todo lo que Dios trató de hacer al comienzo era para que ellos hicieran las cosas correctas. Pero ellos siempre buscaban la manera de ver las cosas negativas y tergiversar lo que Dios estaba enseñando. Por eso nunca pudieron seguir el camino que Dios les había marcado. Y por eso sabemos que por ellos mismos o por nosotros mismos hubiera sido imposible poder encontrar la salvación. Entonces dice, airado contra ellos, Dios juró que no entrarían al reposo que les tenía preparado. Por lo tanto, miren, hermanos, y no tengan un corazón incrédulo y perverso que los esté apartando del Dios vivo, porque nuestro Dios es vivo, está en el cielo y nos está mirando y nos está cuidando y nos conoce y sabe lo que hacemos o no hacemos. Él está vivo. Él no es una estatua, no es una cerámica. Él está vivo, está en el cielo.
Está tan presente como lo estamos nosotros en el momento de ahora. Por lo tanto, hermanos, no tengan un corazón incrédulo. No tengan un corazón incrédulo. No tengan un corazón incrédulo. Confíen y crean en Jesús, en nuestro Padre. No tengan un corazón incrédulo y perverso que los esté apartando del Dios vivo. Exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, mientras tengamos vida, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el esplendor del pecado. Sí, amigos y hermanos, esto es tan importante para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, para sus hogares, para sus familiares, para sus amigos, para los vecinos, para todas las personas. Es ahora el momento que tienen para exhortarse, como nos dice Pablo, para ver en qué estamos mal, qué estoy haciendo mal, qué tan alejado estoy de mi Padre. Pero la única manera de saber y conocer es cuando empezamos a leer su palabra. Solo a través de su palabra podemos saber qué tan lejos estamos de Él, qué tan equivocados estamos de Él. No es simplemente, ¿sabes qué? No quiero hablar de esto y cierro la puerta, porque así me estoy alejando más. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que tengo una necesidad espiritual, que necesito saber si estoy realmente haciendo lo correcto, si estoy haciendo realmente las cosas que agradan al Padre, que agradan a Dios, las cosas que Jesús enseñó. ¿Es esto lo que Jesús enseñó? ¿Estoy actuando en la manera que Jesús me dice que debo hacer? ¿Estoy amando a mi prójimo en la manera que Jesús me enseña? ¿Estoy haciendo las cosas exactamente como el Padre me ha pedido que las haga? La única manera que sepan es a través de la palabra, a través de las Escrituras. Dios nos enseña claramente cómo debemos actuar, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Por eso es tan importante que ahora, es ahora. No dejemos para mañana, porque no sabemos si habrá un mañana para nosotros. Recordemos que la vida es muy corta y no sabemos cuánto tiempo más estaremos en este mundo. Pero el día de hoy tratemos de ser lo mejor posible. Tratemos del día de hoy hablar con nuestro Padre, pedirle que nos ayude con su Espíritu Santo, que nuestro Padre nos guíe, que nos haga ver las cosas con claridad en la manera que Él quiere que lo hagamos, para poder hacer las cosas como a Él le agradan, para que nos quite la venda de los ojos y ver las cosas con más claridad. Porque como dice aquí Pablo, no necesitamos de corazones incrédulos ni perversos, porque lo único que vamos a lograr es apartarnos de Dios. Al contrario, exhortémonos todos los días, mientras tengamos tiempo, mientras tengamos vida, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el esplendor del pecado, cegado por el esplendor del pecado, porque el pecado es espléndido, es bonito, la belleza, vernos lindas, ocuparnos de nosotras, la cirugía, cada vez vernos más perfectas. O el dinero, las riquezas, la vanidad, irnos a pasear, comprarnos muchas cosas, tener 3 o 4 carros, quizás 2 o 3 casas, ampliar mi negocio. Pero ¿es eso lo que nos da la felicidad? Estamos pecando porque estamos dándole prioridad a las cosas de este mundo, estamos dándole prioridad a las cosas materiales de este mundo. Y eso nos va a llevar a la ruina. Tenemos que ocuparnos de lo que sí es importante, de hacer la voluntad de Dios, de servir en la mejor manera, de ayudar a nuestro prójimo en la mejor manera que podamos. Tenemos que hacer las cosas ahora, que todavía podemos hacerlas mientras tengamos vida. Arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestros errores. Pidamos a Dios que nos guíe para poder hacer su voluntad y no la nuestra, porque la nuestra está guiada hacia el pecado, la nuestra está en hacer las cosas de este mundo. Pero solamente me voy a divertir un rato, vamos a tomar. Sí, pero al hacer eso, ya estoy pecando, porque Dios no le agradan las borracheras. No perdamos el tiempo en cosas que son tan irrelevantes.
Enfoquémonos en lo que sí es importante. Recordemos que a cada persona que ayudamos, a cada persona que vamos a servir, a cada persona que le vamos a llevar la palabra, a cada persona que vamos a ayudar, es como si lo hiciéramos a Cristo mismo. Recordemos lo que realmente es importante. No sabemos si mañana seguiremos. Hoy día estamos aquí. Tratemos de hacer nuestra parte. Oremos para que Dios nos guíe y nos aparte de todo pecado. Porque si somos fieles hasta el fin, si confiamos en Dios como al principio de nuestra conversión al cristianismo, participaremos de las riquezas de Cristo. Solo si seguimos rectos, solo si seguimos y nos mantenemos fieles a nuestro Padre y haciendo siempre lo que Jesús nos enseñó, haciendo las cosas en la manera que Jesús nos dijo, poniendo a nuestro Padre primero antes que nada, antes que nuestros propios deseos y pensamientos. Y segundo, amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si amamos a los demás, siempre vamos a pensar en los demás primero, en servir a los demás con amor y con respeto. No olvidemos que el tiempo es corto. Así que tratemos de hacer todos los días la voluntad de nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.